así? Sí, ¿no? Sí. Ya listo, ya está procesando la configuración. Solamente quería validar el nombre de la charla. Okay. Que el título completo sería Primates bajo cuidado humano, manejo y bienestar animal, ¿verdad? Manejo sanitario y bienestar animal. Manejo sanitario, perfecto. Entonces también sí, solamente para comentarte, en el flyer lo habíamos, de hecho, puesto más chiquito porque no, como el título tiene bastantes caracteres, no cabía. Entonces era más que nada por eso que se Ya había reducido, sí, sí pero me di cuenta que estaba un poco diferente. sí, pero no te preocupes que ahora lo vamos a poner completo. Ujú. Cuando lo subamos a YouTube va a estar completo también. La única diferencia va a ser que vamos a anteceder la palabra aprendiendo. De hacer aprendiendo sobre primates bajo cuidado humano, manejo sanitario y bienestar. Ah, ya, perfecto. Y Ya. que vaya en línea con el tema de aprendo en casa, ¿no? Ya listo. Entonces ya estamos listos. ¿Tú ya estás listo? ¿Te gustaría empezar ahora? Ya, a ver. Sí, sí, porque ¿Sí? ya más a las 5 creo, ¿no? Sí. Aparte, en verdad no te imaginas la cantidad de mensajes que nos están llegando de, de personas que están esperando tu charla. Así que vamos a empezar. Lo único que te pediría es Ya, perfecto. que poner tu pantalla completa para empezar Sí, con verdad. la carátula y que la gente, las personas puedan ver que ya está empezando la Siempre me presentación. olvido de eso. Sí, no te Ya. preocupes. Ya estamos empezando la presentación. Ya, listo. A ver, no sé por qué no se ve la preview acá, pero vamos en vivo. Listo. Démosle unos minutos. Listo, Jessy. Ya estamos en vivo desde Perú esta vez, con con todos nuestros amigos de Bioliceo que nos están sintonizando. Vamos a esperar unos minutos a que se puedan unir más personas a la transmisión, pero en primer lugar agradecerte nuevamente por acompañarnos hoy. La verdad para nosotros es súper importante que estés hoy con nosotros y que nos puedas compartir más de tu experiencia, sobre todo en el manejo de primates. La iniciativa de Bioliceo, como te comentaba, es una iniciativa que básicamente busca democratizar la ciencia. Lo que nosotros queremos es que la ciencia sea para todos, no como quizás no ha sido en el pasado, quizás es una deuda que se tiene con la sociedad, pero hoy con estas charlas de ciencia en casa, con este programa de ciencia en casa, lo que queremos lograr es que más personas puedan acceder a la ciencia. Muchísimas gracias, Jessy, por estar hoy con nosotros, por esta razón. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, agradezco a ustedes también a Bioliceo por darnos a los profesionales esta oportunidad muy grande, muy importante de poder compartir, ¿no? Lo que es un poco de lo que sabemos, un poco de lo que hemos venido haciendo. eh, y así también poder llegar a través de esta plataforma a muchos otros profesionales que también quieren aprender un poquito de estos temas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya vemos que está bastante gente conectada, así que yo creo que podemos empezar un poco a todos. Buenas tardes nuevamente a los que recién se unen a la transmisión. Estamos el día de hoy con la médica veterinaria Jessie Alfonso Salas. Ella es veterinaria de la Clínica de Animales Silvestres y Exóticos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de San Marcos, decana de América, que hace unos pocos días estuvo de aniversario. Un saludo también para la gente de San Marcos. Actualmente se desempeña como consultora de la ONG Amazon Shelter en Puerto Maldonado, Perú. Es miembro además de la Asociación Peruana de Primatología. Jessy, muchísimas gracias nuevamente. El público es tuyo. Bueno, muchas gracias
por el pase. Bueno, como les comentaron, mi nombre es Jessie Alfonso Salas, soy médico veterinaria, trabajo con animales silvestres ya hace unos cuantos añitos y bueno, agradezco a Belisario por la oportunidad y quise elegir este tema principalmente porque, bueno, es algo de lo que he venido trabajando y más que nada es algo de lo que quiero compartir en base a la experiencia que yo he tenido y más a los trabajos que he estado realizando, ¿no? Eh, y aparte también, acá como ven, quise incluir el concepto de bienestar. ¿Por qué? Porque considero que en todo manejo sanitario que un médico veterinario realiza, tiene que estar siempre presente el concepto de bienestar animal. No podemos realizar ningún tipo de manejo sanitario o algún tipo de manejo sin tener presente el, el bienestar del animal, que el animal con el que estamos trabajando se sienta bien con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que quise incluir también el concepto de bienestar, que más adelante les voy a explicar un poquito de lo que, de lo que también se puede hacer en primates, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a apagar la cámara para dar un poquito más de visibilidad a la diapositiva. Creo que sí. Bueno, empezamos. Creo que sí acá. No, no, ahí está. Bueno, como sabemos, el orden de primates es uno de los cuales los podemos encontrar en todo tipo de centro de cría. Podemos encontrarlo en zoológicos, podemos encontrarlo en centros de rescate, en criaderos, en centros de conservación. Podemos encontrarlo en todos los centros de cría, ¿no? En particular, en el Perú nosotros poseemos un aproximado de 47 especies de primates, siendo 3 de ellas las endémicas. Acá les puse unas imágenes de estas especies endémicas a nivel del Perú. La primera es el mono choro de cola amarilla, la segunda es el mono nocturno andino, y el último es el mono tocón de San Martín. Esas 3 especies son las endémicas que tenemos en nuestro país, en Perú. Y como sabemos, los monitos son uno de los animales que más nos llegan a los centros de cría, ¿no? A los zoológicos, a los centros de conservación, centros de rescate. Y quizá porque también son uno de los animales más traficados, junto con las aves, con los reptiles, y generalmente llegan en muy mal estado, enfermos, que están delgados, bajos de peso y en mal estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros al recibirlos nos vamos a hacer cargo de ellos, vamos a adquirir la responsabilidad de cuidarlos, de darles la atención adecuada, los cuidados veterinarios adecuados y también de la disposición final adecuada, ¿no? Entonces, siempre cuando trabajemos en centros de cría o tengamos acceso a uno de ellos hay que tener en cuenta eso. Y en esta charla en particular nos vamos a enfocar un poquito en los primates de Nuevo Mundo, que son los que más vemos en nuestra región, ¿no? En cuanto a la recepción. En recepción, yo siempre lo considero algo muy importante. ¿Por qué? Porque no es únicamente que al animalito llegue al centro y lo recibamos y lo pongamos de frente a una jaula o a un recinto. Como punto principal, primero hay que evaluar si es que podemos recibir ese animal, ¿no? Siempre digo que evalúen la capacidad de recepción. Puede ser que ya estamos llenos, puede ser que aún no tengamos espacio en el centro, diferentes opciones que podamos tener, ¿no? Hay que evaluar también la posibilidad que tenemos de alimentarlos bien, de darles la correcta atención veterinaria, de darles los cuidados necesarios al animal nuevo que nos está llegando. Entonces, siempre unos minutos para pensar eso antes de recibir y de frente colocarlo
a un recinto nuevo, ¿no? Como segundo punto, considero que es importante que la recepción la pueda hacer un personal calificado, ¿no? Si bien es cierto, no necesariamente un profesional, pero sí una persona que haya tenido experiencia previa trabajando con primates. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea una persona que pueda llegar a tomar decisiones en cuanto a que se base en el estado que está llegando el animal, ¿no? Y que también sepa principalmente identificar lo que pueda saber qué especie es, de qué edad es o qué hacer con el animal una vez que esté ya en nuestro centro, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, podemos mostrar en la primera fotito, en la de arriba, es una jaula de aves muy pequeña en la cual están dos monos nocturnos. Eh, Nos pueden llegar de esta forma, en jaulas, nos pueden llegar también de todas las formas que se pueden imaginar. Nos pueden llegar en bolsas, en cajas, en transportadores de mascotas domésticas, bolsas, diferentes tipos de estructuras, ¿no? Y también nos pueden llegar en jaulas pequeñas una gran cantidad de animales hacinados. Entonces hay que saber qué hacer cuando nos llegan diferentes tipos em, de casos, ¿no? Toda recepción tiene que quedar constancia en una acta, una acta o ficha de recepción, en la cual vamos a colocar toda la información que tengamos del animal antes que haya estado con nosotros. Entonces aquí les dejo un ejemplo de una ficha o acta de recepción en la cual vamos a incluir toda la información, ¿no? A la recepción hay que darle un número, hay que colocar la fecha que nos está llegando, el día, la hora si es posible, el lugar que lo está recibiendo. En cuanto a la información previa que el animal ha tenido, hay que colocar cómo ese animal nos ha llegado, si es que fue por hallazgo, que fue por decomiso, si es que de repente fue una entrega voluntaria, una persona que lo tuvo anteriormente a nosotros. En su caso, como bueno, conocemos lamentablemente el mercado de mascotas eh, y que lo puede haber tenido en casa, en cautiverio. Algo también importante es el tema de la procedencia, ¿no? El origen hay que, si es que de repente fue una persona que lo tuvo, en qué lugar vive esa persona, la dirección de esa persona, si de repente, bueno, fue entrega voluntaria, si es que estamos en una zona donde de repente elegir la localidad, la comunidad de la cual viene la persona, todo tipo de información que nos pueda llegar a saber la ubicación en la cual estuvo ese animal antes que nosotros. Qué tipo de decomiso, qué tipo de encierro tuvo, el tiempo que estuvo en ese lugar antes de llegar a nosotros, si es que estuvo en contacto con especies domésticas o silvestres antes que nosotros, ¿no? La especie, el nombre común, el peso aproximado si es que lo sabe, si es que lo sabe anteriormente, la edad aproximada, que también es muy importante para saber el manejo que le vamos a dar posteriormente al primate. Algo que también es importante es la alimentación que el animalito tuvo antes de nosotros, ¿no? Para poder saber cómo hacer también esa transición, ¿no? Si un animal, si un primate estuvo acostumbrado a una dieta específica por meses, es muy complicado que de un día para otro le ofrezcamos otra dieta. Entonces, siempre es recomendable hacer una transición lenta, ¿no? Y para que después de unos días ya le ofrezcamos la alimentación correcta, que es la que nosotros le vamos a dar. El comportamiento del animal, si es que está decaído, si es que está agresivo, por ejemplo, si es que está bajo de peso, si es que está con sobrepeso, si es que le vemos algún signo de enfermedad, ¿no? De repente si es que está decaído. Y bueno, ya más adelante también tengo otro diapositiva para explicarles un poquito más. Si es que también ha recibido algún tratamiento anterior, si es que se le ha colocado algún tipo de inyectable, algún tratamiento vía oral, toda la información de un veterinario que puede haber recibido el animal. Y sobre todo también colocar quién lo está recibiendo y qué persona fue la que nos lo dejó. Y acá está un poquito más lo que les comenté. Hay que observar en cuanto a signos clínicos, hay que hacerle, cuando el primate llega, un examen físico general,
¿no? Siempre para intentar buscar signos de enfermedad, obviamente de manera superficial primero de manera superficial. Y ahora, hay que tener en cuenta que ese examen físico no siempre va a poder ser hecho con una contención física. Hay que tener en cuenta algo, que el animal cuando nos está llegando ha pasado por un periodo de transporte, ¿no? De manipulación por personas, quizá. Entonces el animal al centro de cría está llegando asustado, está llegando cansado, está llegando estresado. Entonces, lo que menos quiere es ser otra vez manipulado. Entonces, si es que necesitamos hacer de fuerza mayor una contención física, la hacemos. Y si es que la hacemos, hay que hacerla de corta duración, porque recordemos que esta es solamente la recepción, la primera parte, ¿no? Y ahí le vamos a poder evaluar diferentes tipos de lesiones que pueden dar. Acá le he puesto 3 principales, ¿no? Se puede decir, en cuanto al sistema locomotor neurológico, podemos evaluar simplemente ahí, en el lugar que el animal está llegando, cómo se está desplazando, si es que, por ejemplo, le vemos alguna zona de los miembros o cola que puede haber tenido una fractura, si es que tiene un buen movimiento de los miembros, si es que tiene un movimiento involuntario de cabeza, de miembro de cola, todo tipo de hallazgo que nos pueda servir para más adelante, ¿no? En cuanto al sistema respiratorio, podemos observar si es que de repente tiene algún signo de secreción nasal, si es que el animal está respirando bien, está respirando con la boca abierta, está muy agitado, si es que de repente al respirar, al inspirar hay algún ruido respiratorio, o sea, únicamente como acercándonos ligeramente, sin cogerlo, ¿no? Como les dije, pero que nos puede servir también de información. En cuanto al sistema digestivo, podemos ver que el animal tiene el pelaje manchado con heces, aunque a veces el transporte también los hace defecar, ¿no? Pero es información que también nos puede servir un poco. Es que tiene el abdomen abultado. En algunas especies, obviamente hay que tener en cuenta que el abdomen grande es normal, no con las especies folívoras por la fermentación, pero hay otras especies que no. Entonces, eso también nos puede indicar algún signo que está algo mal, ¿no? Siempre con primates, sobre todo, hay que utilizar correctamente el EPP. Hay que utilizar sus guantes, sus mascarillas. Si es que tenemos disponible a los lentes protectores, hay que utilizarlos. Entonces, hay que tener las medidas correctas y necesarias. Cuando tenemos un centro de cría, hay que tener en cuenta que el gran porcentaje de los animales que llegan son pequeños. Si bien es cierto, bueno, no sabré decir un porcentaje real de cada uno, pero una gran cantidad, un gran número de ellos son animales infantes, animales incluso de días de nacido. Entonces hay que tener en cuenta que siempre es importante que se tenga un área de crianza, ¿no? En esa área de crianza vamos a poder ofrecerle la atención adecuada al pequeño que está llegando, la alimentación adecuada, el cuidado veterinario adecuado para el animal que nos está llegando, ¿no? Al igual que los adultos, hay que hacerle también un examen físico general, con mucho más cuidado que un adulto. Y siempre cuando un animal llega, como les comentaba anteriormente, por el tema del estrés, por el tema del transporte, casi todos los animales llegan cansados, llegan estresados, muchos de ellos llegan muy bajos de peso, llegan con hipotermia, llegan con hipoglucemia, y estos factores se pueden ver aún más críticos cuando el animal es joven, cuando es una cría, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomarlo muy rápidamente en cuenta. Es por eso que le estoy poniendo acá como primeros auxilios, que primero tengamos en cuenta la hidratación y el soporte de calor. Hay que tener en cuenta que a esta edad ellos se encuentran con la madre. Y la madre le da la alimentación que necesita y le da el calor que necesita. Entonces, eso es algo que primero es importante que lo apliquemos, ¿no? Hidratarlo vía oral, no es necesario que de frente le pongamos una vía, pero sí de forma oral lo podemos hidratar como primer punto, ¿no? Y darle un soporte de calor, ¿no? Darle de repente las mantas, darle, eh, abrigarlo, una bolsa de agua caliente,
envuelta, por ejemplo, en telas, ¿no? Diferentes formas que podemos utilizar para el soporte de calor, si lo necesita. Como otro punto, hay que hacer lo que es la alimentación ya en sí, pero algo que sí considero importante en lo que he estado viendo es que hay que esperar para alimentar, ¿no? No es recomendable que apenas la cría nos llegue, ya estemos ya acercándole la forma láctea para alimentarlo. Hay que esperar un poquito a que este primate se calme, se tranquilice un poco. Algunos llegan gritando, llorando, más que nada los que son un poquito más grandecitos. Porque hay riesgo, no siempre es frecuente, pero puede pasar, de que nos suceda una fase de eclosión. Y estaremos generando un segundo problema que es mucho peor, ¿no? Entonces, está las fórmulas lácteas que se la pueden ofrecer en base a lo que, bueno, a los libros, que pueden encontrar libros, o en base a la experiencia propia, ¿no? Y siempre incluir suplementos vitamínicos. En animales de esta edad es importante suplementar principalmente con vitamina D3, con calcio, con zinc y con complejo B. Las crías que nos pueden llegar pueden ser en diferentes estados, algunas aparentemente pueden estar bien, ¿no? Este es el caso de un monito araña que llegó a un centro y que, bueno, se le ofreció la fórmula láctea, empezó a tomar y también se le alcanzó un peluchito para que pueda reemplazar el calor de la madre, ¿no? Pueden ser de diferentes especies, también se le puede dar las mantas de calor, como les comenté. Y hay también a veces animalitos que nos llegan no siempre en buen estado. Esta niña llegó al centro con un problema que tuvo ocular, ¿no? Al centro le tomó mucho tiempo en rehabilitarla, en recuperarla, porque también llegó muy bajita de peso, ¿no? Luego de eso, luego ya que el animalito ha llegado a nuestro centro, lo hemos recepcionado, viene lo que es la época de cuarentena. Es una época que en todo centro tiene que aplicarse y justamente se aplica para evitar la transmisión de agentes infectocontagiosos. La cuarentena se recomienda que sea estas tres características, que sea apartada, que sea lejos, en otro lugar diferente a donde están los animales en sí del plantel, ¿no? Justamente esta distancia nos va a ayudar a disminuir ese riesgo de contagio. Tiene que ser exclusiva. Es recomendable que solamente esa zona se utilice para ese fin, que no sea utilizado, por ejemplo, como para alimentación o sea utilizado como almacén, ¿no? También incluso los materiales, los utensilios de limpieza que utilicemos tienen que ser de esa zona únicamente, no mezclarlos con otras zonas, ¿no? Y restringida, ¿por qué? Porque el ingreso únicamente tiene que ser para las personas que trabajan con los animales de cuarentena, ¿no? Únicamente los veterinarios, los cuidadores, por ejemplo, y no a otras personas, no a visitas, por ejemplo. Y si hay necesidad de que otra persona ingrese, que lo haga con las medidas sanitarias indicadas, necesarias, ¿no? Ahí va el segundo punto, justamente que la cuarentena es en la zona que más tenemos que cuidar la bioseguridad, ¿no? Obviamente que tenemos que trabajar con el EPP correcto, también como les comenté, con los guantes, con la mascarilla. Hay que hacer en estas zonas muy importantes las fumigaciones. En las entradas de las puertas hay que colocar los pediluvios. Hay que evitar que estén en zonas cercanas a animales domésticos, por ejemplo, ¿no? Que puedan ingresar o que puedan sacar también a su vez los agentes infectocontagiosos, ¿no? Y sabemos que debido a la relación cercana filogenética que tenemos con los primates, hay muchas enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas que están en juego, ¿no? Es por eso que tenemos que tener en cuenta mucho más aún el correcto uso del EPP. Ahora, algo que también se ve mucho es que la cuarentena puede variar. La cuarentena puede variar entre un centro y otro, ¿no? Va a depender de muchos factores. Puede ser, por ejemplo, del tipo de centro de cría, ¿no? Es diferente el manejo que se le da a la cuarentena en un zoológico, en un centro de rescate, en un criadero,
pueden variar en ubicación, por ejemplo, en unos centros puede estar más lejos en comparación de los animales del plantel. Puede variar en tamaño, una cuarentena no necesariamente tiene que ser grande. Por ejemplo, acá, esta foto de acá, la de la derecha, muestra una cuarentena de un zoológico. Que como ven, es perfecta, ¿no? Los recintos son de tamaño grande, tiene rejas, tiene también incluso algunas zonas para zona administrativa. Es grande, ¿no? No siempre en todos los centros de cría va a poder ser posible hacer esto. Entonces va a variar, depende a las disposiciones, depende a las capacidades, ¿no? Pero siempre tiene que estar presente la premisa de la bioseguridad y recordar que justamente lo que tenemos que hacer es evitar la transmisión de agentes infectos contagiosos. Algo que también hay que hacer siempre es hay que señalizar adecuadamente. La zona de cuarentena es muy importante que esté señalizada, ¿no? Ahora, como sabemos, nos pueden llegar diferentes tipos de primates. Nos pueden llegar primates pequeños, primates grandes, nos pueden llegar primates diurnos, nocturnos, algunos que tengan comportamiento de vivir en pareja, que tengan comportamiento de vivir en grupos, bueno, generalmente la mayoría, pero pueden variar. Entonces hay que adaptar nuestras zonas de cuarentena para cada tipo de especie que nos está llegando, ¿no? Es algo que también va a ayudar al bienestar del animal. Esta época de cuarentena nos va a ayudar para evaluar diferentes tipos de aspectos sin necesidad, para empezar, ¿no? Sin necesidad de manipular al animal, con primera instancia, ¿no? Podemos evaluar el comportamiento del animal sin manipularlo, únicamente con verlo. Si es que el animal está, por ejemplo, muy agresivo, si es que está activo, si es que está deprimido, si es que está decaído. Podemos evaluar el consumo de alimento. Si es que está comiendo adecuadamente, la ración que que le calculamos y que le ofrecemos. Si es que no está comiendo, cuánto no está comiendo, cuánto está dejando, qué está comiendo específicamente. Podemos sacar de ahí mucha información. Y bueno, lo que es lo más importante se puede decir que son los signos de enfermedad, ¿no? Que podemos ver algunos puntos que se nos pueden haber pasado por alto de repente en la recepción, ¿no? El examen clínico que vamos a hacer ya posteriormente puede ser utilizando una contención física o contención química. Que eso va a depender también de la especie, ¿no? Hay especies pequeñas que solamente se pueden trabajar con contención física, pero hay que ver también el estado del animal, ¿no? Si el animal, nosotros vemos que se va a estresar demasiado, vamos a tener que aplicar una contención química, ¿no? En las imágenes que están acá podemos ver dos tipos de cuarentena. Una es individual y otra grupal. La individual es de monito capuchino y la grupal es de monos choros. Siempre hay que señalizar, como les había comentado, y tenemos que tener siempre una buena visibilidad, ¿no? Siempre las paredes tienen que ser adaptadas para que podamos observar lo que está pasando adentro. Obviamente que también tiene que tener refugios, pero para que podamos observar adecuadamente lo que está pasando adentro, para que nada se nos pase por alto, ¿no? En cuanto al manejo clínico que tenemos, es ahí justamente la etapa en la cual nosotros vamos a realizar las tomas de muestras, los exámenes clínicos, ¿no? Esto, como les comenté, puede ser bajo contención química o únicamente con contención física, que va a depender de la especie, ¿no? Como les había comentado. Podemos sacar toma de muestra de sangre, que nos va a servir para hacer un hemograma, por ejemplo, si queremos conocer cómo está la serie roja, la serie blanca, algún cuadro infeccioso. Una bioquímica, cuando queremos conocer cómo está la función renal, la función hepática. Podemos hacer también serologías específicas. Esto va a depender también de la especie, de la ubicación que se encuentra en nuestro centro, de la prevalencia de enfermedades de la zona. Y por ejemplo, podemos hacerlo para
para herpes simplex, para herpes virus B, para hepatitis A, ¿no? Y en cuanto a parásitos, podemos hacer, por ejemplo, para trypanosoma, para plasmodium, diferentes tipos de parásitos que queramos descartar, ¿no? Para hacer muestra de heces, bueno, la muestra de heces nos sirve para hacer un copro de parásitos. En cuanto a protozoos, los que más son encontrados en primates son una Yardia, un Melantidium, Entamoeba stolítica. En cuanto a nemátodos, podemos encontrar Ascaris, Enterobius, un Trichuris, Strongyloides, un Trypanosauros minutus, ¿no? Y algo que es menos común, al menos yo aún no he encontrado, pero igual también lo menciona en la bibliografía, es que se pueden encontrar cestodes. Pero como les comentaba, yo aún no he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Y también en los primates hay bacterias que, si bien es cierto, son de presencia habitual, de presencia que se pueden considerar dentro de lo normal. Si es que estos agentes bacterianos incrementan en número, se empiezan a multiplicar, nos puede generar ya signos clínicos, ¿no? Esto puede suceder por que el animal esté estresado, porque su sistema inmunológico esté comprometido. Y lo más comunes que se pueden encontrar son Salmonella, Shigella, Campylobacter y también Yersinia, por ejemplo, ¿no? Ahora, algo que es importante que tengamos en cuenta, que es para las muestras de heces, para tomar estas muestras, tiene que ser, y para aplicar los métodos de evaluación, tiene que ser la muestra lo más fresca posible, ¿no? O sea, hay dos formas, ¿no? Una, que sea que la tomemos del ambiente, ¿no? Y que hay que intentar que sea la más fresca posible. Si es posible, si el animal lo vemos defecar ahí mismo lo hacemos pasar al otro ambiente y le tomamos la muestra. Si es que no, se le puede hacer un hisopado rectal también. Y también es recomendable que la muestra sea tomada seriada, hacer muestras seriadas, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que nos indican que es un estudio que hicieron en Shigella para primates. En una muestra única, en un grupo de primates, se tomó una muestra única de heces y se tuvo una detección de un 40% de muestras positivas. En la segunda parte de ese estudio, con el mismo grupo de animales, se le hizo muestras seriadas y la cantidad de muestras que fueron positivas fue hasta un 85%. Entonces, hay más probabilidad de que encontremos muestras positivas y de que sea más exitoso nuestro muestreo cuando las muestras son seriadas, ¿no? Es lo recomendable. Y por último tenemos la evaluación de tuberculosis. En primates es una enfermedad muy importante, ya que es una enfermedad zoonótica. Si bien es cierto, los primates de Nuevo Mundo son más resistentes a los de Viejo Mundo, pero sigue siendo una enfermedad muy importante a nivel epidemiológico, ¿no? En este caso se va a hacer la prueba intraérmica de tuberculina, que es con un derivado proteíco purificado. Y bueno, ese es el método más difundido, ¿no? La prueba intraérmica de tuberculina. Pero también hay otros métodos que se pueden utilizar. Se puede utilizar lavado gástrico, lavado traqueal, y con esto podemos hacer un PCR o una ELISA. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una evaluación de una prueba intradérmica tuberculina. La primera fotito es de un Sabinus oedipus, al cual se le está haciendo una prueba de tuberculina en el párpado. Ese animalito ha sido anestesiado con anestesia inhalatoria. Y en segundo caso es de un Saimiri, que también se le está haciendo la prueba, pero en este caso es en el flanco, en la zona abdominal, ¿no?
Como vemos, hay diferentes zonas para hacerlo. Se puede hacer en diferentes zonas del cuerpo la prueba térmica de tuberculina, pero tiene que ser una zona que tenga, que no tenga el pelaje. Y si es que lo tuviera, hay que hacer un rasurado muy, muy ligero. Si es que no se puede, identificamos otra zona, ¿no? En este caso se va a aplicar para el prueba de tuberculina 0.1 de derivado proteico purificado y el examen se va a evaluar a las 24, 48 y 72 horas. Continuando con el manejo clínico, acá vamos a ver dos puntos también importantes, que vienen a ser la desparasitación y la vacunación. Actualmente en los centros de cría se prefiere implementar un manejo de prevención, más que un manejo de tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que al trabajar con primates y al ser muy cercanos filogenéticamente, hay más riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas. Entonces, por eso se prefiere que los primates tengan una carga mínima, si no es, si es que podemos eliminarlo mejor, pero una carga mínima es la recomendable de parásitos en primates. Ahora, las desparasitaciones, lo más importante es hacerla según los hallazgos. ¿Ya? Siempre es bueno que hagamos antes un examen de heces. Y según eso, a los hallazgos que hemos encontrado, y signos clínicos también en caso los hubiera, según eso, aplicar nuestros antiparasitarios. En primates se maneja un tiempo de cada 6 meses aproximadamente y que esto coincide con cada uno de los controles sanitarios que se le van a aplicar al primate. Entonces, en antiparasitarios podemos aplicar, por ejemplo, metronidazol, que puede ser en caso que haya los protozoos, por ejemplo, la ivermectina, cuando tenemos los nemátodos, puede ser albendazol, cuando hay nemátodos, cestodes algunos, praziquantel, cuando hay también cestodes, en ese caso es indicado para cestodes. Y acá les dejo un cuadrito en el cual se menciona algunos de los protozoos principales y también algunos otros nemátodos que se pueden encontrar con frecuencia en primates y también los signos clínicos que nos muestra cada uno de ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que igual hay diferencias entre cada uno de ellos para nuestro diagnóstico diferencial. Y también, bueno, los antiparasitarios que se van a utilizar en estos casos, ¿no? Para las vacunaciones, este es todavía un concepto un poquito controversial en los centros de cría, porque va a depender de muchos factores también, ¿no? Puede depender de repente del tipo de centro de cría. Es diferente el manejo sanitario que se le da a un primate de un zoológico al manejo sanitario que se le da a un primate de un centro de rescate o un centro de conservación, ¿no? También otro factor es el destino. Justamente en un zoológico, un animal, un primate, se va a quedar en cautiverio, y en un centro de rescate, un centro de conservación, lo que se busca es la liberación, la reintroducción del animal, ¿no? Y bueno, que pueden dar diferentes efectos, ¿no? Y también la especie. Hay especies más susceptibles a ciertas enfermedades y que van a necesitar más de vacunaciones que otras especies, ¿no? Hay estudios que indican que, por ejemplo, para cuando se aplican las vacunas, pueden haber diferentes efectos, ¿no? Uno de ellos puede ser, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las vacunas que se utilizan, la mayoría de vacunas que se utilizan en primates y en animales silvestres, han sido hechas, han sido fabricadas para ser utilizadas en animales domésticos. Con los cuales no comparten necesariamente el exacto agente, agente microbiológico, ¿no? Agente infeccioso. Entonces, si tenemos eso como concepto, puede ser que no genere la adecuada protección
al primate, al no ser hecha para el mismo agente infeccioso. Otro punto, otro que puede también suceder es que haya lo que se conoce como regresión viral, que es que al primate le vamos a causar la enfermedad en sí para la cual está siendo aplicada la vacuna. Y lo más importante que estamos generando también ahí es que generaríamos un animal que elimine constantemente ese, ese agente infeccioso, lo que también supondría un foco de infección para muchos otros animales, ¿no? Y por último, lo que también puede suceder es que el animal experimente las reacciones postvacunales que se conocen, ¿no? Eh, por ejemplo, para explicarle, no necesariamente en silvestres, pero por ejemplo, en exóticos, en hurones, por ejemplo, a los cuales se les aplica la vacuna de rabia. Hay vacunas de rabia, sí, que son, que se pueden aplicar, que han sido hechas también para hurones, pero hay vacunas de rabia que solamente están hechas para domésticos. Entonces, en muchos hurones a los cuales se les aplica la vacuna de rabia de domésticos, presenta un gran porcentaje de ellos las reacciones postvacunales anafilácticas muy graves. Entonces, se considera que también en primates puede pasar lo mismo. Entonces, son factores que hay que evaluar para ver si vamos o no a aplicar nuestras vacunas, ¿no? Que también es válido. En cuanto a los primates de Nuevo Mundo, podemos aplicar la vacuna de rabia y tétanos, que son las más comunes en utilizarse. Quise incluir, como les comenté al inicio, el concepto de bienestar animal, porque es algo que siempre va de la mano, ¿no? No podemos separar cualquier tipo de manejo de un primate, sobre todo, no podemos separarlo del bienestar animal, ¿no? Por definición, el bienestar animal es un concepto complejo con múltiples dimensiones, científicas, éticas, culturales y sociales, e incluye aspectos relacionados a la salud física, estado emocional y comportamiento de los animales, ¿no? Y se han establecido 5 puntos importantes que nos ayudan a evaluar justamente esto. Uno es que el animal esté libre de hambre, sed y desnutrición, que esté libre de temor y angustia, que esté libre de molestias físicas y térmicas, que esté libre de dolor, lesión y enfermedad, y que esté libre de manifestar su comportamiento natural. Este último punto es muy importante también en primates. Y para evaluar también este aspecto hay que tener presente dos perspectivas, ¿no? Hay que tener presente la perspectiva que le damos nosotros como humano y la perspectiva que puede sentir el animal como animal. Desde fuera se refiere a los recursos que le vamos a dar al animal para generar el bienestar animal, al entorno que le podemos ofrecer al animal justamente para que él se sienta bien, ¿no? Y la otra perspectiva se refiere a lo interno, a lo que viene de adentro, al estado mental del animal, al estado físico del animal y al comportamiento propio del mismo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las dos perspectivas, la de afuera y la de adentro, nunca separar una de la otra. Y también otro aspecto que me parece muy importante es el tema del enriquecimiento ambiental. En la mañana hubo una compañera que también habló de enriquecimiento ambiental mucho más explayado, ¿no? En mi caso solamente nos vamos a enfocar en algo chico y únicamente en primates, ¿no? El enriquecimiento ambiental y también el entrenamiento que vamos a ver más adelante son dos conceptos muy relacionados al bienestar animal. El enriquecimiento ambiental como tal se puede definir como que es un concepto que describe cómo el entorno de los animales en estado de cautiverio puede cambiar, puede modificarse para el beneficio de los mismos, ¿no? Y esto lo podemos hacer a través de una serie de estímulos que le vamos a ofrecer al primate, los cuales van a mejorar el bienestar justamente del animal. Y así podemos eliminar o disminuir algún tipo de comportamiento anormal que esté presentando el animal. Entonces, si tenemos esto en cuenta,
vamos a ver que le podemos ofrecer diferentes tipos de estímulos al animal, diferentes tipos de enriquecimiento, ¿no? De forma general lo vamos a tocar en esta vez, ¿no? El enriquecimiento alimenticio, por ejemplo, lo podemos dar a través de, por ejemplo, ofreciendo al primate insumos alimenticios a los cuales no está acostumbrado, diferentes. O de repente otra presentación, si le damos siempre fruta picada, pues no, darle frutas enteras, ¿no? Diferentes tipos de cosas. Enriquecimiento sensorial, que utilice el olfato, que utilice el oído, ofreciéndole diferentes tipos de ruidos, diferentes tipos de objetos para que coja. Enriquecimiento social, se lo damos, por ejemplo, cuando un animal ha estado en primera instancia solo y lo introducimos a un grupo, es también un tipo de enriquecimiento. El enriquecimiento ocupacional es que le demos, por ejemplo, al animal estímulos que le permitan que resuelva problemas para que finalmente llegue a una meta, ¿no? Esto para el animal es muy gratificante y si lo vamos aplicando con más frecuencia, el animal va a llegar a resultados más exitosos todavía. Y el enriquecimiento físico es, creo que lo más conocido, ¿no? Que viene a ser el tema de introducir sogas, palos, refugios diferentes que el animal puede utilizar. Ya para terminar casi, incluyo también el entrenamiento. Este es un concepto que más es aplicado en zoológicos, ¿no? Y en cuanto al manejo sanitario, para el veterinario, esto de acá es una gran y muy importante herramienta, porque nos permite a nosotros, como veterinarios, no necesariamente siempre necesitar de una contención química, porque sabemos que eso también involucra algunos riesgos, ¿no? Entonces, esto de acá nos puede a nosotros permitir hacer limpieza de heridas, desinfección de heridas, revisión bucales, revisión de dientes, revisión de lengua, toma de muestras de sangre, hisopados, exploración física para de repente evaluar alguna inflamación, alguna neoplasia, hacer radiografías, ecografías y también incluso poder conseguir que el animal entre a un transportador sin necesidad de hacerles una contención física. Solamente entrenándolos podemos conseguir muchos resultados buenos para nosotros como veterinarios, ¿no? Y ya la última diapositiva, esta es la parte, bueno, que a ninguna persona le gusta que esos animales mueran, pero es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Y en toda mortalidad tiene que haber siempre una necropsia. Es muy importante que a todo animal que fallezca en el centro se le haga una necropsia. Es importante que sea un animal fresco, el más fresco posible, no esperar a que esté refrigerado, ni mucho menos obviamente congelado, ¿no? Hay que hacer también una ficha de necropsia en la cual vamos a incluir toda la información que podamos obtener del estado que estaba el animal, ¿no? Y si es que de repente estuvo con algún signo clínico previo, si es que de repente fue muerte súbita. En cuanto al ambiente, si es que de repente en el ambiente observamos algo que nos parezca raro, el piso, hay sangre, alguna secreción, si en las paredes de repente del recinto hay sangre, si de repente hay un orificio, alguna punta, una superficie cortante. En cuanto a grupos, si es que los demás animalitos del grupo también están afectados, si es que están decaídos, si es que están bien. Hay que tener en cuenta siempre tomar fotos. Siempre, por favor, tomen fotos. Hay que hacer una descripción macroscópica externa, lo más detallada posible. Una descripción macroscópica interna. Y en cuanto a la descripción microscópica interna, esto lo logramos tomando muestras. Siempre es importante que dentro de lo posible tomemos muestras para histopatología o también, por ejemplo, para cultivos bacterianos o virales, ¿no? Y para finalizar, cuando ya acabaste tu necropsia, siempre hay que disponer adecuadamente del cadáver, ¿no? No es correcto que nuestro cadáver vaya a una bolsa y a la basura común y corriente. Eso se convierte en un foco infeccioso muy, muy terrible. Lo indicado es o enterrarlo, obviamente de la forma adecuada, o incinerarlo, si es que hay disponibilidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Aquí les dejo dos
dos guías. La primera es una guía que fue hecha por Serfer y por la WCS. Esta es del año 2015. Esta nos muestra el manejo clínico, generalmente, y el manejo principal que se le puede dar a animales, no necesariamente primates. Acá incluye primates, aves, reptiles, anfibios. Es muy interesante. Y la segunda les dejo también, esta sí es un libro que nos muestra solamente el manejo clínico en primates. Esta de acá es del año 2013 y que también lo pueden encontrar, ¿no? Y bueno, por último les dejo ya para despedirme mis contactos. Como les dije, mi nombre es Jessy Alfonso Salas, soy médico veterinario y pueden escribirme para cualquier duda, consulta, sugerencia, pregunta, comentario. Yo más que encantada de ustedes, ¿no? Entonces, eso sería todo y agradezco nuevamente a Bioliceo por la oportunidad. Listo, Jessy, muchísimas gracias, de verdad que hemos aprendido bastante con tu ponencia el día de hoy. Tenemos algunas preguntas del público. Okay. Empezamos con Alan Flores Ramos, que primero quiere felicitarte por la ponencia y consulta. ¿Se recomienda inmunizar a los primates en cautividad contra la rabia con la vacuna estándar? A ver, en cuanto a lo que sí les había comentado de lo que es las inmunizaciones, es un factor que va a depender bastante. En zoológicos sí, en algunos sí se aplica la vacuna de rabia, pero si queremos hacerlo hay que hacerlo con virus muerto, ¿no? En muchos que no tienen de repente la experiencia adecuada aplican cualquier otro tipo de vacuna de rabia que al animal le puede generar efectos muy contraproducentes, obviamente. Pero en zoológicos sí, en zoológicos que el animal se va a quedar en cautiverio